Bienvenidas a todas. Qué bueno que estás otra vez aquí con nosotros, como cada semana. Realmente somos muy bendecidas por tener la libertad de exponernos a la palabra de Dios, conocerla, conocer la forma en que Él piensa y toda esta preciosa herencia que Dios nos ha dejado a través de las Escrituras, para así nosotros poder conocer la verdad acerca de Dios, la verdad acerca de sus pensamientos, todo lo que Él quiere que nosotros conozcamos. Y realmente es una bendición poder tener la libertad como la tenemos, de poderla conocer, de podernos exponer a ella. Así que bienvenidas, de verdad, nos da mucho gusto que nos sigan cada martes, que esté siendo de bendición estos estudios que estamos realizando cada semana. Y bueno, el día de hoy estaremos tocando un tema que pues ya en alguna ocasión ya me había tocado hablar un poquito acerca del sufrimiento. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice Dios acerca del sufrimiento? Así que bueno, si quieres vamos a orar como siempre y ponemos este tiempo en manos de Dios. Señor, pues infinitamente gracias de verdad porque todo lo que tú nos has querido hacer saber está escrito aquí en la Biblia. Tú nos has dejado esta hermosa herencia, este gran tesoro al poderte conocer a ti, al conocer la verdad a través de tu palabra y que esta tiene el poder para verdaderamente transformar nuestras vidas, cambiar nuestra manera de pensar y poder llevar una vida agradable a ti, una vida conforme a tus mandamientos y conforme a la verdad. Que igual sabemos que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra naturaleza caída, nuestro pecado, Señor, tú nos amas y tú nos has perdonado. Es por eso que nosotros hoy deseamos con todo nuestro corazón conocerte más para así poder honrarte y glorificarte a través de nuestra vida, Señor. Te pedimos que el día de hoy tú sigas transformando nuestra mente, nuestro corazón y que haya un verdadero fruto en nuestras vidas, Señor. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy el tema del sufrimiento, un tema que pues quizás hemos pensado que al llegar a los pies de Cristo, al llegar al conocimiento de la verdad y saber que Él ha pagado por nuestros pecados, que Él ya sufrió en esa cruz, pues quizás podríamos estar un poco confundidos en pensar que el sufrimiento ya no debería de ser para nosotros los cristianos. Sin embargo, la Escritura no nos dice esto. Entonces, como cada semana veremos este tema y cada uno de los temas, pero a la luz de la Escritura. Y como hemos querido venir afirmando en cada estudio, en cuanto a que la palabra de Dios es verdadera, tiene poder y es todo lo que nosotros necesitamos para ser transformados. Quiero comenzar leyéndote ahí en Hebreos 4, los versos 12 y 13, que dice así: Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. La palabra de Dios es viva y poderosa. La palabra de Dios es exactamente eso, es una palabra viva y que tiene poder
para verdaderamente transformar nuestras vidas, transformar nuestra manera de pensar, transformar nuestro corazón. Y como dice aquí, no hay nada oculto, absolutamente nada oculto a Dios, y que la palabra deja al descubierto, dice, nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Nosotros nos podemos engañar inclusive a nosotros mismos, pero cuando nos exponemos a la palabra de Dios, cuando nos exponemos a la verdad, realmente nos damos cuenta si estamos equivocados, si estamos en lo correcto, y Dios precisamente eso es lo que quiere, que su palabra que sea viva y que tenga poder en nuestras vidas. Y el tema del sufrimiento, de alguna manera, creo que es un tema que quizás ha sido también un poco malentendido, siendo que muchas veces pensamos que si la gente sufre es porque quizás está en pecado o porque quizás su fe no es lo suficientemente fuerte. Y aunque probablemente en algunas veces estas sean las causas, la mayoría de las veces no es de esta manera. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde hay maldad, donde hay pecado, donde hay muchas cosas por las cuales nosotros sufrimos. Y yo quiero comenzar este estudio leyéndote Isaías 53, donde estaba profetizado precisamente el sufrimiento de Cristo, la manera en la cual Él vendría a este mundo y sufriría precisamente por darnos salvación, por abrir ese camino nuevamente al Padre, y que nosotros el día de hoy podamos tener pudiéramos restablecer nuestra relación con Dios y tener salvación, tener la esperanza de una vida eterna. Quiero que me acompañes, vamos a leer Isaías 53, solamente vamos a leer del 1 al verso 11 solamente. Y dice así: ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia,
quedará satisfecho y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Esto que acabamos de leer fue escrito 700 años antes aproximadamente de que Cristo viniera a este mundo, en que Cristo se encarnara y viniera a este mundo. Fue profetizado el sufrimiento que Él iba a padecer por nosotros, por pagarnos, por librarnos, por rescatarnos. Y de verdad me impacta mucho el verso 3, donde dice, hombre de dolores, dice, conocedor del dolor más profundo. Si hay alguien que verdaderamente sufrió en su carne y en su espíritu, fue Jesucristo. Él cargó en su carne, pero también espiritualmente cargó con nuestros pecados. Él pagó en esa cruz de una manera que la verdad es que nos cuesta imaginar, nos cuesta entender el sufrimiento que Él tuvo en esa cruz. Y Él estuvo dispuesto a tomar ese lugar. Como vimos, Él nunca había engañado a nadie, Él no había pecado, Él no merecía el castigo que recibió. Sin embargo, dice que Él guardó silencio y que estuvo dispuesto a tomar ese lugar que nos correspondía a ti y a mí. Dice también en el verso, discúlpame, en el verso 10, dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, dice, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Desde siempre estuvo profetizado que tenía que ser de esta manera. En Romanos 8:6, si no me equivoco, no, en Romanos 6:23, discúlpame, dice que el pecado, que la paga del pecado es la muerte. Cuando Adán y Eva en el huerto del Edén transgredieron el único mandamiento que Dios les había dado, dice que el pecado entró en el mundo y junto con él entró la muerte. Y de ahí en adelante dice que toda la creación quedó sujeta precisamente a esta maldición, a que el pecado y la muerte estuvieran en este mundo, hasta que Jesús viniera y pagara precisamente con su muerte, pagara con su sangre en esa cruz por el pecado de todos. Y lógicamente entendemos que Él venció la muerte, que venció el pecado, pero que esto continuará hasta que Él regrese en su segunda venida y todas las cosas sean nuevamente restauradas como en un principio. Cuando ya no haya muerte, cuando ya no haya pecado, cuando ya no habrá tristeza, ni dolor, ni sufrimiento, pero será hasta ese entonces en que las cosas cambiarán. Mientras nosotros permanezcamos en este mundo donde hay pecado todavía, pues eso es lo que acontecerá en la vida de todos nosotros. Si hay algo que Jesús nos dijo, nos comunicó, fue que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero también nos dijo que confiáramos en Él porque Él había vencido al mundo. Él venció el mundo, venció el pecado, venció la muerte, resucitó al tercer día y tenemos esa esperanza de que un día las cosas van a ser restauradas como al principio. Acompáñame ahí a Apocalipsis 21, donde se nos dice precisamente que un día todo será restaurado y quedará como en un principio. No habrá más pecado, no habrá más tristeza, sufrimiento, dolor, enfermedad, no habrá nada de estas cosas.
ahí en Apocalipsis 21 del 1 al 4, dice así: Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Con esa esperanza es que debemos de vivir el día de hoy. Con la esperanza de que un día, cuando Jesús regrese, todas las cosas serán restauradas y quedarán como en un principio, como Dios las había creado. No habrá, como te diste cuenta, no habrá más tristeza, no habrá dolor, no habrá más muerte. Todas esas cosas ya no existirán más. Pero el día de hoy, mientras tú y yo estemos aquí, seguiremos teniendo sufrimiento, dolor, enfermedad, a causa precisamente del pecado que todavía está en el mundo. Y bueno, alguna pregunta que nos podríamos hacer es que, bueno, entonces, ¿cómo lidio con el sufrimiento? ¿Cómo es que aprendo a, podríamos decir de esta manera, a sufrir bien? Y Jesús utilizó una analogía al respecto para describir precisamente el sufrimiento que era seguido por el gozo, ese gozo que nos debe de caracterizar a nosotros por esa esperanza que tenemos en lo porvenir. Acompáñame ahí a Juan 16. Juan 16 del 20 al 22. Dice así: Les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Jesús prácticamente se estaba despidiendo. Unos versos antes les estaba diciendo que dentro de poco ya no lo iban a ver más, pero que después lo volverían a ver. Él se estaba pues despidiendo, estaba anunciando que su fin estaba por llegar. Y les hace ver que lógicamente ellos se iban a angustiar, que iban a tener tristeza, porque quizás lógicamente a estas alturas de la vida no entendían mucho al respecto de todo lo que estaba sucediendo. Sin embargo, Jesús les hace ver que esa tristeza que ellos iban a sentir al ver la manera en que Él iba a sufrir, que iba a entregarse, iba a causar en ellos angustia, desesperación, sufrimiento, tristeza y quizás mucha desesperanza, pero Él les hace saber que después los volvería a ver y que esa tristeza quizás la comparó precisamente en esta analogía de una mujer que da a luz. Cuando una mujer está teniendo a un bebé, pues los dolores son muy fuertes, el sufrimiento es agobiante. Sin embargo, dice que cuando la madre ve a su hijo, este dolor se olvida, este dolor pasa, este sufrimiento deja de ser y se convierte en un gozo que dice aquí que nadie podrá robarles esa alegría. Él les estaba haciendo saber esto, que Él iba a sufrir de esa manera y que quizás ellos también iban a compartir un poco ese dolor, ese sufrimiento, pero que después volvería a verlos
y que iban a entender muchas cosas, que iban a entender que realmente esto tenía que suceder de esa manera y que ellos se iban a llenar de alegría al saber que lógicamente este mundo y este sufrimiento es pasajero, que ellos iban a tener esa esperanza de un día como la tenemos tú y yo. Vamos a volver a tener un mundo perfecto y vamos a vivir en la presencia de Dios, y eso es lo que nos debe de llenar de gozo, de alegría, de plenitud, mientras esperamos que las cosas sucedan de esa manera. Y acompáñame también para afirmar todo esto que estamos diciendo ahí a Primera de Pedro. De hecho, la carta de Primera de Pedro es una carta que sucedió cuando la iglesia estaba siendo perseguida, había mucha persecución en la iglesia de los primeros tiempos, y la carta que Pedro escribe a la iglesia es para fortalecerlos, para que no pensaran que ese sufrimiento que estaban teniendo era en vano o que era sin sentido, y que todo eso iba a pasar. Y ahí en Primera de Pedro 1, los versos 6 y 7 afirma de alguna manera lo que Jesús les estaba haciendo ver aquí cuando leímos ahorita en el Evangelio de Juan. Primera de Pedro 6 y 7 dice: así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. La iglesia estaba siendo perseguida, pero aquí Pedro les dice: alégrense de verdad, porque les espera una alegría inmensa. Sé que es complicado porque creo que cuando uno está padeciendo es difícil enfocarse en esa vida que esperamos, en esa promesa que anhelamos sea cumplida, pero realmente esto es lo que se nos llama a tener presente, a tener esa alegría inmersa en nuestros corazones de saber que nos espera precisamente ese gozo de vivir un día en la presencia de Dios. Y se nos dice que tenemos que vamos a pasar por pruebas, que vamos a pasar por dificultades, porque precisamente nuestra fe está siendo probada, así como el oro dice, nuestra fe está siendo purificada y está siendo fortalecida a través de esas pruebas. Y dice que esto va a durar hasta que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. De alguna manera, nosotros tenemos que enfocarnos en que estamos aquí solamente de paso, que el sufrimiento es inevitable, pero que, como dijo Jesús, tenemos que confiar en Él cada día de nuestra vida. Él venció y nos da las herramientas para que nosotros podamos sobrellevar cada una de estas pruebas que están fortaleciendo nuestra fe. Ahí en Romanos 8:18, acompáñame a leer Romanos 8:18 al 25, nos habla precisamente también de esto, de esa gloria futura que nosotros estamos esperando, de eso que anhelamos, o espero que sea de esa manera, que anhelemos el regreso de Cristo, que verdaderamente anhelemos que todo lo de aquí y ahora pasen y gozar de esa vida eterna
que Dios nos ha prometido. Romanos 8, del verso 18 al 25, dice: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que se nos prometió. Recibimos, esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. El verso 18 dice: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Es así como nosotros debemos de vivir esta vida, sabiendo que el sufrimiento, todo lo que nosotros podamos padecer aquí y ahora, no es nada comparado con la gloria futura que se nos revelará ese día que Jesucristo regrese y venga a restaurar total y absolutamente todas las cosas. Dice que estamos anhelando que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Y termina el verso 25, dice que debemos esperar con paciencia y confianza. A veces creo, y lo digo por experiencia propia, que nos agobiamos y nos enfocamos tanto en nuestro dolor y en nuestro sufrimiento que perdemos precisamente de vista esto, esa gloria futura que se nos revelará cuando Jesús regrese. Es importante estar meditando y estar recordando eso para poder de alguna manera sobrellevar con más paciencia y confianza todo el sufrimiento y el dolor que podamos experimentar aquí y ahora. Pero ahora también, sin embargo, también se nos llama a que no suframos por nuestras malas decisiones, por estar alejados de Dios, por ser necios y querer vivir practicando el pecado ya como hijos de Dios. Y se nos llama también a sufrir. Si vamos a sufrir, que suframos por hacer el bien. Ahí en Primera de Pedro, esta misma carta que te comentaba hace ratito, en Primera de Pedro 3, del 13 al 18, dice precisamente así, está con este título: sufrir por hacer el bien. Y dice: ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal.
Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. La carta de Primera de Pedro te comentaba que fue escrita precisamente en el contexto en que la iglesia estaba siendo perseguida, estaban siendo maltratados, agobiados, perseguidos, maltratados. Y entonces aquí lo que Pedro, les dice es, si van a sufrir, que sea por hacer el bien. De hecho, menciona que Cristo precisamente, Él dice que sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre, y que Él nunca pecó. De hecho, Jesucristo murió precisamente por eso, por hacer el bien. Y somos llamados a hacerlo de la misma manera que como te comentaba hace un momento, que no suframos por vivir en pecado, porque Dios nos castigue, que no suframos a consecuencia de hacer las cosas de una manera incorrecta, sino todo lo contrario, que suframos por hacer el bien, que si nosotros buscamos hacer el bien y entonces de alguna manera Dios permite que suframos, bueno, que realmente eso estará de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no como consecuencia de nuestra rebelión, de nuestra desobediencia y de todas esas cosas que vienen a consecuencia de vivir alejados de Dios y quizás hasta por hacer el mal, por tener una vida totalmente alejadas de Dios. Y también aquí mismo, siguiendo el mismo contexto de la carta de Primera de Pedro, también se nos llama a que si vamos a sufrir, bueno, que suframos por ser cristianos, porque fuimos llamados a manifestar que Dios verdaderamente vive en nosotros. Y ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 4, del verso 12 al 19, dice así: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelado a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, ¿qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios? Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Como te comentaba, esta carta fue escrita para la iglesia del primer siglo, que estaba siendo grandemente perseguida. Estaban pasando por situaciones extremas de persecución, de dolor, de sufrimiento. Y me atrevería a decir que la gran mayoría de los cristianos de estos tiempos, pues quizás no nos podamos identificar al 100% con esto. Quizás en ciertos lugares muy particulares se puedan identificar un poco más con estas palabras, porque nosotros no hemos padecido, la gran mayoría de los cristianos no hemos padecido persecución ni este tipo de situaciones que estaba viviendo la iglesia del primer siglo.
Pero creo que nos podemos identificar en el sentido que cuando pasemos por situaciones difíciles en nuestra vida, de sufrimiento de cualquier tipo, porque cada quien traemos nuestra historia, situaciones muy particulares que hemos vivido cada quien, de pérdidas, de decepciones, enfermedades y muchas cosas que pueden traer sufrimiento a nuestras vidas. Nos podemos identificar en ese sentido que no nos extrañemos como si algo extraño nos sucediera, como si por ser cristianos no nos debieran de pasar ninguna de estas cosas y no deberíamos de sufrir, sino que dice que más bien nos debemos de identificar con el sufrimiento de Cristo y que, como viste, que no suframos por matar, por robar o por hacer cualquiera de estas cosas, sino que nos gocemos por ser identificados o por ser llamados cristianos y que realmente pues que Cristo, que Dios nunca nos fallará, que realmente Él siempre ha estado ahí en esas situaciones y seguirá estando cuando nosotros pasemos por situaciones de dolor y de sufrimiento en esta vida. De hecho, acompáñame ahí a 2 de Corintios, capítulo 1, y vamos a leer del verso 3 al verso 6, y dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios, nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues tanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aún cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes, pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Dios siempre estará ahí con nosotros para ofrecernos consuelo. Si hay alguien que nos entiende acerca del sufrimiento, lógicamente es Jesucristo, y Él siempre estará ahí con nosotros para ofrecernos su consuelo. Y de hecho dice que Dios permite ciertas circunstancias en nuestras vidas para que nosotros podamos consolar a otras personas cuando estén pasando o padeciendo situaciones similares a las que nosotros hemos atravesado. Así que Dios siempre estará ahí y nunca nos fallará. Creo que cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros padecemos, incluso la Escritura lo menciona, creo que es como si fuéramos venciendo también el pecado. Cuando nosotros atravesamos por situaciones difíciles, complicadas, y nos agarramos total y absolutamente con todas nuestras fuerzas de Dios, creo que estoy convencida que es como si acabáramos con el pecado, porque no nos quedan ánimos de estar lejos de Dios, ni de desobedecerlo, ni de ser castigados. De hecho, Primera de Pedro, acompáñame también ahí mismo en la carta que hemos estado leyendo, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1, lo afirma de esta manera. Dice el verso 1: por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Este verso nos menciona el sufrimiento de Cristo en su cuerpo y nos anima a estar preparados para también sufrir
como Él sufrió. Dice, y estén listos para sufrir también. Y dice, pues si han sufrido físicamente por Cristo, esto es importante subrayarlo, si han sufrido físicamente por Cristo, como creyentes, es que si estamos dispuestos a sufrir por ser cristianos, por defender nuestra fe, dice, han terminado con el pecado. Eso sería una prueba fehaciente de nuestra fe y de que realmente el pecado ya no tiene más poder sobre nosotros, que hemos terminado verdaderamente con esas ganas de pecar o esa esclavitud al pecado cuando nosotros estamos dispuestos a sufrir precisamente por Cristo, por ser cristianos. Cuando padecemos dolor en nuestro cuerpo a consecuencia de nuestra fe, dice la Escritura que entonces es que nos damos cuenta que hemos terminado con el pecado. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y creo que la mejor forma de poder lidiar con el sufrimiento en nuestras vidas es preparándonos, conociendo más las Escrituras, conociendo más a Jesús, para que así esa fe de nosotros sea fortalecida, sea madura, y entonces podamos aprender a sufrir de la manera correcta. Y ya para terminar, acompáñame ahí, primera de Pedro, también en el capítulo 2, los versos del 1 al 3, que creo que es a lo que te estoy invitando con toda esta reflexión, a crecer y madurar más en el conocimiento de Dios para poder lidiar de una manera correcta con el sufrimiento que se vaya presentando a lo largo de nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3. Dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Estoy totalmente convencida que la mejor manera de lidiar con el sufrimiento que se vaya presentando en nuestra vida es a través del conocimiento de la verdad, de las Escrituras, de la palabra de Dios, porque eso va a fortalecer nuestra fe y eso va a hacer que, como dice aquí, crezcamos a una experiencia plena de nuestra salvación. Dice que pidamos a gritos este alimento espiritual, el alimento de conocer la palabra de Dios. Es la mejor manera como vamos a poder lidiar con el sufrimiento que se vaya presentando en nuestras vidas. Ya Cristo pagó, ya Cristo sufrió para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Pagó en esa cruz para que nosotros pudiéramos tener salvación, pero recordemos que todavía estamos en este mundo donde hay pecado, pero que nuestra esperanza está puesta en esa gloria futura que se nos revelará cuando Cristo regrese. Así que, como siempre, te animo a que te sigas alimentando de la palabra de Dios, que te sigas exponiendo a ella, que sigas en oración y que sigas creciendo y madurando en tu fe, que sigas procurando esa relación personal con Dios, porque eso es lo que va a hacer que puedas lidiar de una mejor manera con cualquier situación que pueda sobrevenir en tu vida.
Te mando abrazos, bendiciones y nos vemos la siguiente semana con otro tema que seguramente será de bendición para ti. Hasta luego.